Florencia. Es una ciudad situada en el norte de la región central de Italia. Capital y ciudad más poblada de la ciudad metropolitana homónima y de la región de Toscana, de la que es su centro histórico, artístico, económico y administrativo. Cuenta con unos 363.837 habitantes, y es el centro de un área metropolitana de aproximadamente 1,5 millones de habitantes. Capital de Italia entre 1865 y 1871 durante la unificación italiana. En la Edad Media fue un importante centro cultural, económico y financiero. Conoció su época de mayor esplendor tras la instauración del Gran Ducado de Toscana bajo el dominio de la dinastía Medici. Florencia es el núcleo urbano en el que se originó en la segunda mitad del siglo XIV el movimiento artístico denominado Renacimiento, y se la considera una de las cunas mundiales del arte y de la arquitectura, así como también una de las ciudades más hermosas del mundo. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982 y en él destacan obras medievales y renacentistas como la cúpula de Santa Maria del Fiore, el Ponte Vecchio, la Basílica de Santa Cruz, el Palazzo Vecchio y museos como los Uffizi, el Bargello o la Galería de la Academia, que acoge al David de Miguel Ángel. Edad Media. El margrave Hugo eligió Florencia como su residencia en lugar de Lucca alrededor del año 1000. Esto inició la Edad de Oro del arte florentino. En 1013 se empezó la construcción de la Basílica de San Miniato al Monte. El exterior del baptisterio fue revisado en estilo románico entre 1059 y 1128. En el siglo XII comenzó el periodo comunal y surgieron los primeros y potentes gremios del gótico, de la Escuela de Giotto y de la Escuela Internacional, de Boccaccio y de su Decamerón. En este mismo siglo la ciudad se hundió en una disputa interna entre los gibelinos, que apoyaban al emperador Germano, y los güelfos, propapales. Estos últimos triunfaron y se dividieron en dos facciones feudales, los blancos y los negros, liderados respectivamente por Vieri de Cerchi y Corso Donati. Estas luchas finalmente llevaron al exilio a los güelfos blancos, entre los que se encontraba Dante Alighieri. Esta disputa interna fue documentada más tarde por Dino Compagni, un güelfo blanco, en sus Crónicas de Florencia. Este conflicto político no impidió que la ciudad se convirtiera en una de las ciudades más poderosas y prósperas de Europa, con su propia moneda de oro. El florín de oro, fiorino de oro, de la República de Florencia, que se introdujo en 1252, fue la primera moneda de oro europea en cantidades suficientes para tener un papel comercial significativo. Desde el siglo VII, muchos de los bancos florentinos tenían sucursales a lo largo de Europa, y el florín se convirtió rápidamente en la moneda de comercio dominante en Europa occidental. Este periodo también vio el declive de la anteriormente poderosa Pisa, que fue derrotada por Génova en 1284 y subyugada a Florencia en 1406. El poder cambió de la aristocracia a la élite mercantil, siguiendo un movimiento antiaristocrático liderado por Giano della Bella, que tuvo como resultado una serie de leyes llamadas Ordenanzas de Justicia, 1293. De una población estimada de 80.000 habitantes antes de la epidemia de peste negra de 1348, se dice que alrededor de 25.000 se dedicaban a la industria de la lana en la ciudad. En 1345 Florencia fue el escenario de un intento de huelga de los carradores, Ciompi, quienes en 1378 iniciaron una breve revuelta contra la oligarquía, la llamada la Revuelta de los Ciompi. Después de su supresión, Florencia estuvo bajo el dominio de la familia Albizzi, 1382 a 1434, grandes rivales de los Medici. Renacimiento. Epidemia de peste negra de 1348 en Florencia. Cosimo de Medici fue el primer miembro de la familia Medici en controlar la ciudad entre bastidores. Aunque la ciudad era técnicamente una especie de democracia, su poder venía de una larga red de patrocinio además de su nueva alianza con los inmigrantes, la gente nueva. Sin embargo, el nombre de su familia estaba manchado por la condición de usureros, y Cosme, decidido por la redención, aceptó frente al Papa la financiación del monasterio de San Marco, prueba de lo que Cosme podía brindar para salvar su alma. El hecho de que los Medici eran banqueros del Papa también contribuyó a su ascenso. Cosimo fue sucedido por su hijo Piero, que fue sucedido poco después por el nieto de Cosimo, Lorenzo, en 1469.
Lorenzo de Medici nació en el momento que la familia era rica y recibió la mejor educación posible, por lo que fue un gran patrón de las artes, encargando trabajos a Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Botticelli. Su sueño era que la belleza y los mitos de la antigüedad clásica resurgieran, haciendo todo lo posible para que el arte florentino crezca. Lorenzo también fue un talentoso músico y trajo a Florencia algunos de los compositores y cantantes más famosos del momento, como Alexander Agricola, Johannes Ghiselin y Heinrich Isaac. Cosme de Medici. Tras la muerte de Lorenzo en 1492, le sucedió su hijo Piero II. Cuando el rey francés Carlos VIII invade el norte de Italia, Piero II elige resistir, pero cuando se da cuenta del tamaño de la armada francesa a las puertas de Pisa, tiene que aceptar las humillantes condiciones del rey francés. Esto hace que los florentinos se rebelen y expulsen a Piero II. Con su exilio en 1494, el primer periodo del gobierno Medici termina con la restauración de un gobierno republicano. Girolamo Savonarola siendo quemado en la hoguera en 1498. Durante este periodo el fraile dominico Girolamo Savonarola se convierte en prior del monasterio de San Marco, en 1490. Fue famoso por sus sermones, reconoció en el exilio de los Medici el trabajo de Dios, que les castigaba así por su decadencia. Aprovechó la oportunidad para hacer reformas políticas que llevaran a un gobierno más democrático. Su obsesiva persecución de la extendida sodomía y otros placeres mundanos influyeron y presagiaron la mayoría de las controversias religiosas de los siglos siguientes. Pero cuando Savonarola acusó públicamente al Papa Alejandro VI de corrupción, se le prohibió que hablara en público, pero desobedeció y fue excomulgado. Los florentinos, cansados de sus enseñanzas radicales, se volvieron contra él y lo arrestaron. Fue declarado hereje y quemado en la hoguera en la Piazza della Signoria el 23 de mayo de 1498. Otra personalidad inusual fue Nicolás Maquiavelo, cuyos consejos para la regeneración de Florencia bajo un liderazgo fuerte han sido con frecuencia vistos como la legitimación de la conveniencia política e incluso del abuso de autoridad. Maquiavelo, bajo encargo de los Medici, escribió las historias florentinas, la historia de la ciudad. Florencia destierra a los Medici por segunda vez y restablece la República el 16 de mayo de 1527. De nuevo restaurados con el apoyo del emperador y del papa. Los Medici se convierten en 1537 duques hereditarios de Florencia, y en 1569 grandes duques de Toscana, gobernando por 2 siglos. En toda la Toscana, solo la República de Lucca, más tarde un ducado, y el Principado de Piombino eran independientes de Florencia. Florencia y el Renacimiento. Florencia hacia la segunda mitad del siglo XVI. La oleada de investigación artística, literaria y científica que tuvo lugar en Florencia en los siglos XIV al XVI fue propiciada por la preocupación por el dinero, la banca y el comercio y con el despliegue de riqueza y ocio. Simboliza un momento donde el talento humano se potencia con la atmósfera económica de la ciudad, alcanzando de esta forma el apogeo que permite que el arte se convierta en una manera de vivir. Un grupo de artistas florentinos se contrapone a las fórmulas de tradición y conocimiento con las que habían crecido. Comienzan a concebir el mundo a partir de una nueva visión cultural y con esto se generan ciertos cambios en la arquitectura de la época. Las preguntas dejan de basarse únicamente en la belleza y lo apropiado, teniendo protagonismo también lo correcto. De esta forma, inicia un exhaustivo estudio de los elementos del lenguaje antiguo, órdenes, estructuras murales, relaciones espaciales, pero no buscando repetir un patrón sino intentando aplicar los métodos a los problemas actuales. Con el dinero ganado, los Medici, banqueros muy ricos, patrocinaron a diferentes artistas como Miguel Ángel. Pero esto no era simplemente parte del afecto de la familia hacia el arte, sino que también era la forma de manifestarse e imponerse promocionando sus capacidades políticas y económicas frente al resto de las figuras políticas del momento. Asimismo, la influencia de la Iglesia era muy poderosa. Según la Biblia, la usura, préstamo de dinero, era un pecado mortal, lo cual aterrorizaba a los banqueros con la condena eterna. Sin embargo, había una cláusula de rescisión que permitía la salvación del infierno patrocinando obras ya sean de arte o arquitectura. Es así como comienza una época de embellecimiento de la ciudad,
modificando espacios públicos y privados y construyendo nuevos monumentos en ambas esferas. Es conocida como la cuna del Renacimiento, si bien el primer palacio y entorno de tales características fue la ciudad de Urbino. Además, la crisis de la Iglesia Católica, especialmente la controversia sobre el papado francés de Aviñón y el Gran Cisma, unida a los efectos catastróficos de la peste negra, llevaron a una revaluación de los valores medievales, dando como resultado el desarrollo de una cultura humanista, estimulada por los trabajos de Petrarca y Boccaccio. Estos hechos propiciaron una revisión y estudio de la antigüedad clásica, de la que surgió el Renacimiento. Florencia se benefició material y culturalmente de sus intercambios marítimos en conciencia social. Patrimonio histórico. Florencia es una ciudad conocida a nivel mundial por su patrimonio artístico y arquitectónico. El estilo artístico más extendido en la ciudad es el renacentista, creado en la misma ciudad en la segunda mitad del siglo XIV, aunque también cuenta con un importante patrimonio de otros estilos arquitectónicos y artísticos. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982. El corazón de la ciudad es la Piazza della Signoria, en la que se encuentra el Palazzo Vecchio, centro administrativo de la ciudad desde la época medieval, la Loggia dei Lanzi y la cercana Galería de los Uffizi, uno de los museos más importantes de Italia. A pocos minutos de dicha plaza se encuentra la Piazza del Duomo, cuyo centro es la Basílica de Santa María del Fiore, catedral de Florencia y conocida por su cúpula, obra maestra renacentista proyectada por Filippo Brunelleschi. El conjunto monumental de la Piazza del Duomo se completa con el campanile de Giotto y el baptisterio de San Juan.